hablaremos del Festival Centroamérica Cuenta. Es un festival que se da a nivel centroamericano y por qué no decirlo también que es de talla mundial, ya que reúne a más de 600 autores y entre ellos tendremos hoy al presidente Sergio Ramírez y autores como Alberto Sánchez y José Adrián. Continuamos entonces con las entrevistas. Sergio Ramírez, de origen nicaragüense, novelista, cuentista, ensayista, periodista y político. Fundó la revista Ventana en 1960, encabezó el movimiento literario del mismo nombre, en donde fundó la editorial universitaria centroamericana Educa, Editorial Nueva Nicaragua. Su bibliografía abarca más de 50 títulos, ganó el Premio Internacional de Novela Alfaguara, el Premio Latinoamericano de Novela José María Arguedas, otorgado por la Casa de las Américas. Por su trayectoria literaria, ha merecido el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso y el Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en idioma español. Su novela más reciente es Ya nadie llora por mí, publicada por Alfaguara en el año 2017. Asimismo, le dan la Orden al Mérito en Alemania y la Orden Isabel la Católica de España. Fue el ganador del Premio Cervantes en el año 2017. Y es así como también el expresidente del Festival Centroamérica Cuenta. Conozcamos un poco más de Sergio Ramírez. Surgió la idea de crear el Festival de Centroamérica Cuenta. Sabemos que nació en Nicaragua en el año 2013. Sí. Bueno, nosotros concebimos Centroamérica Cuenta porque yo siempre pensé que Centroamérica es una región cultural que vale la pena y que en términos continentales, en términos de la lengua, pues no deja de estar orillada. Desde que yo trabajé en el Consejo de Universidades de Centroamérica, aprendí a ver a Centroamérica en términos centroamericanos, sin tomar distancia de un país o del otro. Yo viajé intensamente por todos los países. Publicábamos entonces una revista que se llamaba El Repertorio Centroamericano, de literatura, de cultura centroamericana. Conocí a todos los escritores de entonces en todos los países y conocí el paisaje, conocí a la gente, conocí las ciudades y yo quedé con esa marca centroamericana que ha durado hasta ahora, de manera que cuando pensamos en Centroamérica Cuenta, era para poner a Centroamérica de cara al mundo, a través de un evento que al principio fue muy modesto. Logramos reunir 12, 15 personas en Managua y en Granada, y después fue creciendo porque fuimos encontrando respaldo en organismos, fundaciones, organismos internacionales, y fue tomando empaque, pero siempre pensando que debería ser un festival de mucha calidad en cuanto a los invitados, en cuanto a los temas, y lo logramos, es decir, logramos convertir a Centroamérica Cuenta en uno de los festivales más importantes de la lengua. Desgraciadamente sujeto a accidentes, porque esta es la segunda vez que lo hemos tenido que posponer. En el 2018, por los acontecimientos sangrientos que se produjeron en Managua. Este festival estaba pensado para realizarse siempre en Managua. Y los acontecimientos del año 2018 nos obligaron a cancelar ese año el encuentro y realizarlo el año siguiente en Costa Rica. Y este año, que íbamos a celebrarlo ahorita mismo, en este mes de julio, en Guatemala, con el apoyo de la Cámara Guatemalteca de Libros, pues nos encontramos con la pandemia y ahora estamos pensando que podemos hacerlo a finales de octubre y comienzos de noviembre, pero esto todavía es muy incierto. Con la pandemia no se puede saber nada. Y sabemos de que también existen algunas bases para poder participar y tener premios en el festival. ¿Cuáles son las bases? Tenemos un curso de cuento corto
que se abre con unos meses de anticipación. Ahora mismo estamos teniéndolo, porque el hecho de que se vaya a posponer físicamente el festival, eso no nos impide en dejar abierto el concurso. Se va a cerrar, hemos propuesto por un par de semanas el cierre. Generalmente son participantes muy jóvenes, llegamos a tener entre 700 y 800 trabajos participantes, y te digo que son jóvenes por los ganadores, ¿no? Siempre los ganadores han sido gente muy, muy joven, hasta ahora de Nicaragua, de Guatemala, de El Salvador. Perfecto. ¿Y cuál es el mayor logro pues, que ha tenido durante estas ediciones del festival? Bueno, la cantidad de público, en primer lugar, que va creciendo, la gente que llega atraída por escuchar a los escritores. En Costa Rica fue un enorme éxito. La cantidad de público, tuvimos salas llenas en todas las comparecencias, en todas las mesas. Y lo mismo estamos esperando en Guatemala. Cuando lo realicemos a finales de octubre. Pero ahora, mientras tanto, porque no hemos podido, pues sabemos que no vamos a poder hacerlo físicamente en julio, entonces en marzo decidimos abrir un ciclo de comparecencias en línea. Y hasta ahora hemos tenido unas 35, 40 comparecencias con los mismos escritores que vienen a nuestras reuniones, hablando unos con otros, en el marco de la pandemia, hablando de literatura, de libros, de cultura, desde la soledad de la pandemia. Esto ha sido muy exitoso. Como te decía, hemos tenido unas 35 mesas, tenemos programadas estas mesas hasta que llegue la reunión en Guatemala en octubre. Hasta ahora hemos tenido unas 700,000 vistas de estas mesas en todas partes del mundo, ¿no? Y esta es una manera de llegar a la gente también con la marca de Centroamérica Cuenta. ¿Cómo fue que eligieron este año pues, que se realiza acá el festival? Bueno, nos pusimos de acuerdo con la Cámara del Libro de Guatemala. Firmamos un acuerdo con ellos y compartimos los financiamientos, compartimos las responsabilidades. La Centroamérica Cuenta aparece como invitado de honor de la feria, y en este sentido que nos abre las puertas y nosotros entramos a realizar dentro de la feria la programación cultural de la feria, esta programación internacional y entonces por lo tanto nos damos relevancia unos a nosotros, ¿no? Esta es la base, y eso es lo mismo que vamos a hacer con el Ministerio de Cultura y con la Cámara del Libro de Panamá, que estamos ya cerrando la negociación, y lo que haríamos también en la República Dominicana. Nosotros preferimos no entrar solos, sino con un respaldo nacional. Esto es lo que hace al esfuerzo mucho más efectivo. ¿Algún mensaje que tú nos puedas dejar a los jóvenes para que continuemos? Mi mensaje es de esperanza, ¿no? Este es un festival que se ha creado para los más jóvenes, sobre todo para estimular las oportunidades de creación literaria. Quisiéramos poder hacer más. Quisiéramos tener un concurso de novelas centroamericanas para jóvenes, así como tenemos el de cuentos. Quisiéramos tener más oportunidades de residencia en el extranjero, porque el premio de cuento significa una estancia en Monterrey, Nuevo León. Gracias al respaldo de la Universidad de Nuevo León, el escritor se está 1 o 2 meses allá con todo pagado, solamente para que pueda escribir y visitar los ambientes culturales de la ciudad. Eso mismo lo hemos hecho también con el Centro de Escritores y Traductores en Francia. Es decir, quisiéramos tener más oportunidades de estas. Yo soy un firme creyente de que la literatura no es un asunto provincial, sino que el escritor debe tener la oportunidad de salir al mundo
conectarse con otros escritores, con las novedades, con la cultura de otros países y así poder crear más a gusto, ¿no? Entonces, favorecer la creación literaria es uno de los grandes propósitos del festival. Bueno, pues te quiero agradecer por el espacio, por darme tu tiempo. No, muchas gracias a ti. Muchas gracias. Y aquí me tienes a tus órdenes. Créeme que ha sido un gusto y pues espero que se pueda dar, no darnos por vencidos y estar positivos de que sí te vamos a ver en Guatemala en las Muy fechas bien. de octubre y pues con mucho gusto nosotros Por estaremos allá nos veremos. presentes del festival. José Adiac Montoya, de origen nicaragüense, es autor del libro Eclipse, prosa y poesía, de las novelas El sótano del ángel, que ha sido material de estudio en las principales universidades de su país, Un rojo aullido en el bosque y Lenin bajo el sol. En el año 2012 se le otorga una residencia de creación por parte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de México. En el año 2015 resultó ganador del tercer premio centroamericano Carátula de Cuento y se le otorga una residencia literaria en la MIT en Francia. En el año 2016, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara lo incluyó en su programa Ochenteros, una selección de 20 autores nacidos en la década de los 80, que se cuentan entre las 9 voces de la literatura latinoamericana. Conozcamos más de José Adiac. ¿Cómo fue que surgió contigo pues esa chispa de decir quiero escribir? ¿O qué fue lo que te motivó también pues a decir hoy quiero expresarme para que todo el mundo sepa? Ok, te contesto lo último de primero para después llegar a lo del festival, ¿eh? Sí. Si te parece. Ok. Sí. Bueno, la verdad comencé a escribir desde muy jovencito, desde niño, de hecho. Entonces, desde muy niño siempre me interesó la lectura, ¿no? Creo que todo autor llega a la literatura y al ejercicio de la escritura, primero, obviamente, por pasar por leer. Entonces, desde muy niño me gustaba mucho leer autores como Jonathan Swift, como versiones juveniles de Robinson Crusoe, literatura que fuese así de aventuras, ¿no? Que pienso que para la mente de un niño es como la primera conexión con la literatura debería ser ese tipo de literatura que precisamente potencia la idea de hacerte viajar, tener aventuras, etc. Entonces comencé a leer desde muy jovencito y pronto pues, quise imitar a estos autores, ¿no? Quise escribir mis propias historias, plasmar en el papel las aventuras que se me podían ocurrir a mí. Y bueno, tanto Nicaragua como Guatemala también, pues son dos países que vienen de una tradición literaria muy rica, muy grande, ¿no? Bueno, ustedes tienen el único premio Nobel de Centroamérica, por ejemplo. Sí. Y nosotros con la influencia de Rubén Darío, por ejemplo, que es una figura siempre presente en la literatura nicaragüense, no solo en la literatura, en la vida cotidiana, pues es como el prócer más grande de Nicaragua, pero es curioso que más allá de los próceres independentistas, por ejemplo, o generales que ganan batalla, el principal referente de la identidad nacional sea un escritor. Entonces, eso es una cosa que es bastante curiosa allá. Entonces, me dediqué desde temprana edad a escribir y poco a poco me fui acuerpando con varios amigos que tenían como la misma inquietud y comencé a publicar pues muy jovencito ya en diarios y revistas hasta que todo desembocó pues en la publicación de mi primer libro cuando yo tenía 20 años, ya hace algunos años. Y de ahí pues comencé ya obviamente a tomar la literatura como un oficio serio, a lo que yo me quería dedicar, lo que quería no solo para mi vida profesional, sino para mi vida cotidiana, ¿no? ¿Cómo fue que tú llegaste al Festival de Centroamérica? Cuenta, ¿cómo fue que tú participaste, no? Yo he participado en todas las ediciones, menos en la última, en la de 2019. De ahí he participado por cuestiones de espacio, no pude participar porque en ese momento el festival se mudó a Costa Rica y justo yo estaba ya viviendo en México. Pero yo soy muy cercano al festival, desde la fundación del festival. Cuando fue en 2013, la primera edición del festival era muy pequeño, con unos 30 invitados, prácticamente todos centroamericanos. Desde hace años mantengo pues, una relación muy estrecha de
de colegas y de amistad con Sergio Ramírez, que es el presidente de Centroamérica Cuenta. Entonces, cuando se da la iniciativa de hacer este festival tan necesario para la región centroamericana, pienso yo que llevamos tantos y tantos años y tantos siglos buscando la integración centroamericana o sea, la integración política de Centroamérica, ¿no? A recuperar esa federación centroamericana que existió en algún tiempo. Y creo que a través de un festival como Centroamérica Cuenta, al menos se logra desde la literatura y se logra desde la cultura ser una sola república hermana conformada por todos los países de la región. Entonces yo llego desde la primera vez como autor invitado, luego me ha tocado también trabajar para Centroamérica Cuenta en la programación, en el contenido, en la elaboración de la programación de los autores. Y bueno, se ha convertido no solo en un festival el festival de mayor referencia en Centroamérica, sino un festival de referencia en toda Hispanoamérica, con invitados de Europa, invitados de México, Brasil, Colombia, Argentina. O sea, se ha internacionalizado a una gran escala y lo más importante es que con autores de una calidad absoluta, de una calidad innegable, autores de los que son los máximos exponentes de la literatura en sus países, ¿no? No solo en la región. Entonces, para mí ha sido no solo un placer ser asistente de Centroamérica Cuenta como asistente como tal, sino también haber de cierta forma puesto uno o dos granitos de arena para la elaboración de este festival pues tan importante y que nos llena de tanta alegría, no solo a los autores, sino a los lectores, sobre todo cada año que se da, ¿no? Ya les tocará en Guatemala ser la sede de Centroamérica Cuenta y ver todo el abanico de ofertas literarias, de autores y de libros que se puede entregar a través del festival, ¿no? Y esta fue la entrevista con José Adiac. Esperamos de que les haya gustado. Continuamos con la entrevista de Alberto Sánchez. Alberto Sánchez Argüello, de origen nicaragüense, psicólogo, escritor, bloguero y facilitador de procesos de desarrollo y liderazgo, ganador del primer concurso de cuento versión juvenil de la Fundación Libros para Niños. Sus textos han sido traducidos al portugués e italiano. Así también, en el año 2003 gana la Casa del Agua, que obtuvo el primer lugar en el 6º concurso nacional Otra relación de género es posible, de Cantera Nicaragua en el 2007 y fue el primer lugar de categoría Lengua Castellana en el 11ª Convocatoria Internacional de Nanocuento, Fantástico y Ciencia Ficción. Conozcamos un poco más de Alberto Sánchez Argüello. ¿Puedes contar cómo fue que surgió la idea pues, de hacer minificciones? Vale, mira, por el año 2010, puede ser que haya sido 2010, 2011 me parece que fue, me dieron en mi trabajo, me asignaron un smartphone. En ese momento yo tenía celulares normales, y nos dieron entonces un teléfono, éramos consultores, hacíamos recorridos extensos en el país, por avión, por vehículo. Y entonces entre el smartphone conectado todo el tiempo con internet y los viajes largos, empecé a escribir en línea, en mis estados de Facebook, más adelante también en la cuenta en Twitter. Yo ya escribía cuentos, ya había publicado incluso una novela juvenil en el 2003, La Casa del Agua. Sí. Pero fue ahí, fue en ese ocio, digamos, de los recorridos largos y con el teléfono en mano, empecé entonces a generar textos que no había escrito, ¿no? Textos cortos, textos muy breves. Yo no sabía en ese momento que estaba haciendo minificción. Yo hasta ilusamente pensé que estaba haciendo un nuevo tipo de texto, pues como que novedoso. Ya después me fui dando cuenta que no, ¿verdad? De que un género ya lleva rato, que en la contemporaneidad hay excelentes escritores como Alberto Chimal, José Luis Zárate, Luisa Valenzuela, Ana María Shoah. Y nada, pues a partir de esa experimentación inicial, casi como un año que pasé escribiendo bastante, en algún momento también me decidí a compilarlos en PDF con un sello propio que se llama Parafernalia Ediciones Digitales. Y mis primeros libros fueron así, fueron online, bajo licencia Creative Commons, con formato PDF para descarga gratuita, como una manera de ir haciendo como un reservorio de memoria, como ir registrando un poco el proceso, ¿no? Pues no todo lo que hice fue bueno, ¿verdad? Hay muchas cosas que veo para atrás ahora y digo, pues estaba comenzando. Pero sí, así fueron los inicios. Mucha curiosidad, mucho juego y mucho tiempo libre. Cuéntame un poco acerca de los autores en cuarentena. ¿Cómo es que has tenido tú
esta trayectoria también en el festival pues, de Centroamérica Cuenta. Sí, mira, a mí me invitaron la primera vez, si no me equivoco, fue en el 2014. En ese entonces estaba Ulises Juárez Polanco, escritor eh, y amigo cercano. Él estaba a cargo, digamos, de la organización y gestión del festival, junto con el señor Sergio Ramírez Mercado. Y ahora también está Claudia Negra como la directora ejecutiva, ¿verdad? Y gestora, junto con todo su equipo de Crea Comunicaciones. Entonces, en esa época estaba Ulises, era un equipo más chiquito. Todavía el festival no tenía, digamos, el tamaño que ha llegado a tener, porque cada año se vuelve una cosa mucho más grande. En respuesta un poco a la existencia de una actividad de poetas, que es el Festival de Poesía de Granada, que es igual una actividad monstruosa que reúne cantidad de poetas de todo el mundo. Creo que si no es el más grande, es uno de los más grandes festivales de poesía a nivel mundial. Entonces no teníamos una actividad narrativa internacional o regional, ¿no? Entonces el festival viene y comienza, y en esa edición a mí me invitan. Participé en una mesa de literatura infantil y juvenil, que de alguna manera es el género por el cual me di a conocer en Nicaragua y en la región en principio. Y he tenido la fortuna de haber sido invitado desde entonces prácticamente a todas las ediciones. Creo que solamente solo hubo una que no participé, que fue en el 2017, si no me equivoco, 2018, algo así. Pero ya la última, antes de esta, la última presencial fue 2019 en San José, Costa Rica. También fui para allá, invitado. Ahí presenté Chico Largo Charco Verde, que es una novela juvenil publicada también con Santillana. Y ahora este año, pues por la pandemia, se iba a hacer en Guatemala, lo cual es una pena, ¿verdad? Es una enorme pena, una lástima, conjunción con la Pilgua. Y bueno, ya sabes que no se pudo, y por eso fue que entonces se convirtió en esta versión digital, en la cual también tuve la oportunidad de participar conversando con Benito Taibo sobre pues nuestras experiencias en este tiempo, cómo estamos, qué pasa con la literatura, cómo miramos qué están sucediendo las cosas y así, ¿no? Pero sí, digamos que yo me considero un amigo muy cercano del festival. Siempre que he podido les he apoyado. Hubo una edición en la que incluso yo fui parte del equipo. Yo estaba a cargo de tuitear, como ya me conocían, que yo andaba siempre ahí tuiteando. Ahora mucho menos, la verdad. Entonces yo fui parte de la gestión de las redes sociales en cuanto a estar publicando contenido, ¿no? Incluso publiqué una crónica que se llamaba Centroamérica Cuenta en 140 caracteres, que básicamente era el recorrido en tweets de diferentes aspectos que yo estuve viendo y reportando, digamos, en el trayecto, ¿no? En mis propias impresiones. Entonces sí, para mí es una de las actividades más hermosas y también le debo mucho, porque gracias a este festival he conocido a un montón de gente. O sea, uno de los principales beneficios para un escritor o una escritora en este festival o en cualquiera, pues, pero en este en particular, son las redes que se pueden construir, las conexiones, el conocer a gente de Guatemala, gente de Honduras, de Costa Rica, de Panamá, que de otra forma no pasaría. Conocer a estos autores y autoras, encontrar sus libros, saber que existen. Te puedo mostrar, por ejemplo, a Denise P. Funchal de Guatemala, te puedo mencionar a Vania Vargas, que yo les conocí en Centroamérica Cuenta. Y de alguna manera, pues ahora no es que seamos grandes amigos o estemos todo el tiempo practicando, pero nos conocemos, pues cada quien sabe quién es. Con Denise sí, estuve hablando bastante en alguna ocasión, ahora que lo pienso. Pero eso un poco, ¿no? Ha sido una experiencia muy, muy positiva. Espero que seamos parte del Festival Centroamérica Cuenta, ya que se dará en las fechas de octubre acá en Guatemala. Nos vemos en una próxima y esto fue Entrevistas en Cuarentena con Laura Rodríguez.